nada por el estilo. Entonces, él es mi esposo. Eso fue lo que él me respondió a mí en la oración, o al menos lo que yo entendí. Entonces, miren que a nosotros directamente él nos puede responder inmediatamente. La segunda es sí, pero a su tiempo. Ahora, cuando nosotros oramos pidiendo algo, nosotros no podemos interpretar que la demora en la respuesta de esa oración que hicimos no quiere decir que es que Dios dijo no. No. Un ejemplo, si una niña de 9 años le dice a la mamá, están en un almacén y la niña va un vestido de novia y le dice, mami, cómprame ese vestido de novia o regálame ese vestido de novia. Entonces la mamá la mira y le dice, mi amor, tú todavía no estás lista para eso. Ahora mismo no te lo voy a comprar porque tú todavía no estás lista. Eso no quiere decir que la mamá le esté diciendo definitivamente que no, que ella nunca va a tener en sus manos un vestido de novia. Entonces aquí tiene que pasar un tiempo. Entonces una niña de 9 años no se va a casar, no se puede casar. Entonces aquí, si fuese una niña que se lo estuviese pidiendo directamente a Dios, él le va a decir que no porque no es el tiempo. De pronto en la voluntad de Dios está que ella algún día se case, pero el momento todavía no lo es. Miren que, por ejemplo, el caso de, un ejemplo, por ejemplo, Zacarías. Zacarías era el esposo de Elizabeth. Dice la Biblia que él oró por muchos años a Dios pidiéndole un hijo. Y ya ellos estaban bastante avanzados de edad cuando Elizabeth salió embarazada. Y de ahí nació Juan el Bautista. Él oró por muchos años, pero la demora de la respuesta de esa oración no quería decir que nunca iban a tener hijos, porque a la final Elizabeth quedó embarazada y tuvo a Juan el Bautista. Otra cosa, en Apocalipsis 22:20 vemos que Jesús dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Cuánto hace que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hay gente que dice, desde que están diciendo que viene y nada que ha venido. Mucha gente dice así. Pero esta demora no quiere decir que es que Él no va a venir. Lo que pasa es que nosotros debemos tener paciencia y debemos tener fe y paciencia de que nuestro Dios va a venir, pero Él está tomando todo porque todavía no es el tiempo. Y aparte de que todavía no es el tiempo, también es porque Dios está dando la oportunidad a mucha gente que se arrepienta para que sea salvo. Entonces nosotros no debemos dejar que las oraciones del ayer, que hicimos en el ayer y que parecen no tener respuesta, nos impidan volver a orar hoy y mañana con la misma libertad y fe. Por ejemplo, yo llevo haciendo una oración con respecto a mi mamá hace más de 15 años y yo no he perdido la fe de que Dios me responda esa oración. Entonces yo los invito a que sigan orando. Hay otra respuesta. Señor, yo te pido tal cosa. Entonces él dice, sí, para que aprendas de ello. Y aquí entra la voluntad permisiva de Dios. ¿En qué sentido? Usted puede decir, Señor, yo estoy enamorado de fulanita de tal, yo me quiero casar con ella, pero Dios sabe que fulanita de tal no le conviene. Pero Él dice, listo, yo voy a dejar que se case con ella porque aquí necesito que Él aprenda una lección. Entonces Él es el que decide qué es lo que nosotros debemos aprender y entonces nos da lo que pedimos. Sabiendo Él que él entiende que nosotros no sabemos en realidad lo que estamos pidiendo. Incluso si nosotros llegáramos a saber lo que estamos pidiendo, o sea, las consecuencias que nos van a venir, no lo pediríamos. En 1 Samuel 8:18 dice, cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este revuelo. ¿A qué se refiere aquí? Resulta que el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey porque decía, nosotros queremos tener un rey de carne y hueso como lo tienen las demás naciones, porque ellos estaban siendo gobernados, era por Dios. Entonces, ellos no querían ser gobernados por Dios, sino que les daba vergüenza no tener un rey como las otras naciones. Entonces Dios le dijo a Samuel, diles que si yo les doy un rey de carne y hueso, ese rey
les va a oprimir a sus hijos, los va a reclutar y él va a satisfacer sus caprichos y sus deseos, va a establecer impuestos, va a tomar lo que él le dé la gana sin justificación. Les hizo saber todo eso. Sin embargo, ellos dijeron que no, que eso no importaba, que ellos querían un rey, y ahí fue donde él tomó a Saúl y lo puso de rey. Pero ¿quién pidió ese rey? El pueblo. Ese no lo puso Dios, ese lo puso el pueblo. Y resulta que cuando ya Saúl empezó a gobernar y se dan cuenta de que todo lo que Dios había dicho, ahí sí empezaron a clamar. Ahí sí empezaron a clamar pidiendo misericordia. Entonces, nosotros debemos entender que debemos confiar en Dios, en que Él nos va a dar es lo que nosotros necesitamos. Y cuando lo necesitamos y cuando estemos listos para recibirlo, porque incluso podemos pedir cosas que de pronto sí están en la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de nosotros recibirlo porque no vamos a hacer buen uso de eso o eso nos va a dañar. Ejemplo, las personas dicen, yo quiero ser rica, yo quiero ganarme el baloto, yo quiero plata, pero ¿por qué Dios no hace rico a todos los cristianos? Que mi papá Dios es el padre del oro y la plata. Sí, pero los cristianos vivimos pobres y no sé qué. ¿Por qué Él no nos hace ricos si somos sus hijos y Él es el dueño del oro y la plata? Él no nos va a dar riquezas de esa manera porque dice la Biblia que las riquezas dañan el corazón. Si tú no estás preparado para recibir dinero, se te va a dañar el corazón. Vas a apartarte de Dios y vas a tomar el dinero o las riquezas como tu Dios. Entonces, Él sabe cuándo nosotros estamos preparados para ciertas cosas o para otras cosas. Entonces, aquí en esta respuesta, Él nos permite o nos da ciertas cosas para que aprendamos lecciones, ya sea porque estemos fallando en un área de nuestra vida. Entonces Él dice, bueno, yo no te quiero dar eso porque vas a sufrir o vas a llorar, pero bueno, necesito que te afirmes en esa área y pum, Él da eso. Hay gente por ejemplo, hablando en los términos de parejas, no, pues yo me quiero casar con ella, que esa es la mujer de mi vida, que esa es la que es, que esa es la que yo no sé qué. Y tanto Dios les manda a decir, esa no es, o Dios les manda a decir, esa no es, con cualquiera. O dice la mamá, mi hijo, no me parece que te cases con ella porque no me parece que sea una buena muchacha, no, esa no, ya no es para ti, o al revés, la mamá le diga a la hija, mi hija, no me parece que ese sea el hombre para ti, y por ahí metemos la cabeza, por ahí se mete la cabeza, y después si mi mamá tenía razón, ya para aquí. Y entonces a empezar a aprender de esa lección que estamos recibiendo. La otra respuesta, la cuarta, no, porque la actitud de tu corazón no es la correcta. Entonces aquí entran las oraciones, por ejemplo, cuando las personas piden teniendo en su corazón envidia, de pronto rabia, odio. Entonces, aquí en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Señor, hazme rica. ¿Pero para qué? En el corazón de pronto tiene la intención de pasársela viajando. Si es un hombre, por ejemplo, para tener 2, 3 y 4 mujeres al mismo tiempo, para andar farreando, para hacer muchas cosas para su deleite. Entonces, como Dios conoce las intenciones del corazón, Él va a decir no, porque la intención que tú tienes pidiéndome eso, no es buena esa intención. Entonces, a veces la demora en una petición de oración no corresponde necesariamente al tiempo, sino en eso, en la actitud también del corazón, en la actitud del corazón. Si una oración es motivada por la avaricia, por la amargura, por el orgullo, por el deseo de venganza, Dios puede vetar esa respuesta para protegernos a nosotros de la herida o de la idolatría que podría surgir de ese pedido tóxico que le hicimos. De una persona que esté bien afanada en querer casarse con X persona cuando en la voluntad de Dios no es esa la persona que tiene para ella, Dios puede vetar esa respuesta, decir no te la voy a dar porque esa no es, porque así le está impidiendo a la persona
que mañana caiga en el pecado de idolatría, porque hay gente que idolatra a familiares. Hay hombres que idolatran a sus esposas, hay esposas que idolatran a sus esposos, o idolatran a sus hijos, o idolatran al papá, o idolatran a la mamá. Entonces Dios también mira eso para que la persona no vaya a caer en esos pecados. Miren aquí en Proverbios, entonces cuando clamen por ayuda no les responderé, aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Entonces, cuando la persona ya obtiene lo que quiere y que eso fue en contra de la voluntad de Dios, entonces ahí sí va a clamar por ayuda. Ahí dice Dios, no te voy a responder. Entonces, cuando el pueblo de Israel empezó a clamar por las cuestiones que hacía Saúl, entonces ahí sí vieron la cuestión maluca y así empezaron a clamarle a Dios. Entonces miren que, por ejemplo, si ya hablando de padres terrenales, vemos que hay padres y madres que cuando un hijo les piden algo, no es que necesariamente siempre estén diciendo no, sino que hay papás que reconocen y saben en su sabiduría que no es el momento de que el hijo reciba eso que está pidiendo porque él todavía no está listo para apreciar ese regalo o para manejarlo bien. Y que si llegan a recibir eso, va a empeorar la situación de ellos. Imagina un muchacho de 13 años pidiéndole una moto a los papás que se la compren, empezando que es menor de edad, tiene que sacar el pase, tiene que aprender a manejar la moto. Y son muchachos que a esa edad, ¿cómo les digo?, no tienen madurez. Y entonces él con su moto se vaya a creer allá la última Coca-Cola del desierto y no vaya a darle un buen uso a la moto y termine por allá en un accidente. Entonces, si no es la voluntad de Dios, en realidad nosotros no querríamos lo que pedimos si supiéramos lo que Él sabe. Por ahí anda un meme que dice que Dios no te dio eso porque Él escuchó conversaciones que tú no escuchaste y vio cosas que tú no viste. Entonces eso, Él no nos da respuesta a ciertas oraciones es porque está impidiendo que nosotros salgamos dañados. Vemos el quinto punto. Él dice, no, pedimos algo. Y él dice, no, tengo un plan mejor. Entonces, puede ser que nosotros a veces eh, pedimos, el pedido que hacemos es demasiado pequeño. Y en cambio Dios tiene pensado darnos algo mucho más grande, ¿cierto? O a veces oramos por un puñado de cosas cuando Dios quiere llenar nuestras casas. Entonces, a veces es porque tenemos una mentalidad... tenemos un conocimiento limitado y no vemos más allá de lo que ya hemos visto y experimentado. A veces no pedimos más porque creemos que, no, yo no soy merecedor de que Dios me dé eso, no, eso es mucho como para pedirle, yo no merezco tanto. Entonces bajamos el pedido, lo hacemos más pequeñito. Entonces, puede suceder eso, pero Dios siempre quiere darnos a nosotros lo mejor. En Juan 5:6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Se está refiriendo al ciego que estaba en el estanque de Betesda. ¿Se acuerdan que ellos entraban al estanque que cuando llegaba un ángel y movía las aguas, entonces el que estaba adelante se tiraba al estanque y automáticamente era sano de la enfermedad que tuviera? Este ciego llevaba muchos años, perdón, no era ciego, era cojo. Este cojo llevaba muchos años allí esperando que alguien lo condujera al estanque cuando el ángel llegara y moviera las aguas. Pero ese día llegó Jesús y le dice, ¿tú quieres ser sano? O sea, él estaba pidiéndole a Jesús simplemente, mira, ayúdame para yo llegar al estanque. Y Jesús le estaba diciendo, ¿quieres ser sano ya? Yo te sano enseguida, te hago el milagro. O sea, él estaba pidiendo una cosa más pequeña y Jesús le hizo un milagro mucho más grande.
En Juan 11:21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Acuérdense que Lázaro enfermó, ellas estuvieron llamando a Jesús, lástima que en ese tiempo no habían celulares, no habían naves o aviones para salir de uno y buscar a Jesús. Entonces Jesús llegó cuando ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Por eso Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Entonces yo pregunto, ¿qué es mejor? Sanar una persona, o sea, ¿qué es más glorioso para Dios? ¿Sanar una persona que está enferma o resucitar un muerto? ¿Cuál de las dos cosas creen ustedes que es mejor? ¿Qué me dicen? Resucitar a un muerto. Claro, claro, porque es mucho más, ¿qué les digo yo? Mucho más fuerte, o sea, traer a la vida una persona que ya está muerta, o sea, eso ya es mucho más mostrar Dios su gloria. Y Angélica, entonces eso sí ha pasado en la vida real, pues cuentan testimonios y relatos, personas que ya han ido y han vuelto, yo no sé. Mira, yo te digo una cosa, Seba, yo no he tenido experiencias con Dios, digamos, grandes, que uno diga, uff, queda uno con la boca cerrada, pero yo digo, si es una persona seria, que de verdad está metida con Dios, y ella me dice a mí, yo tuve una experiencia con Dios de esta, yo fui al infierno y vine, me llevó al infierno y vine, me llevó al cielo me llevó al cielo y me trajo, yo le creo, ¿sí me entiende? Claro que como hoy en día hay tanta gente fanfarrosa que se inventan cosas, ¿sí me entiendes? Pero si una persona que es seria en el evangelio, que es madura y que tiene un testimonio como ese, yo digo, sí, yo le creo, porque con todos los ejemplos que hay en la Biblia de lo que Dios hizo en aquel tiempo, no nos debe a nosotros faltar fe para creer que hoy también lo puede hacer. Lo que pasa es que nosotros debemos estar de verdad de lleno metidos con Dios, bien metidos con Él, para poder llegar a tener el privilegio de que Dios nos muestre esas cosas grandes y ocultas que Él dice que tiene para darnos. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo meto en esas cosas grandes y ocultas, yo meto muchas cosas grandes que uno como ser humano en esta limitación del cuerpo no se imaginaría. ¿Sí me entiende? Entonces, yo digo, de que él resucite una persona en estos tiempos, sí. Yo diría sí, él lo haría. Él lo haría. Incluso él dice en un versículo que en los postreros tiempos se iban a intensificar los dones, los milagros, las señales, los prodigios, que iba a levantar gente que tuviera sueños, visiones. Él lo dice en un versículo. Y yo digo, eso ya se está viendo. Eso ya se está viendo porque yo analizaba con Daniela en estos días y me dice, mami, se ha levantado una cantidad de jóvenes cristianos predicando la palabra, con dones, con visiones, con sueños. Y lo que yo más veo, él está mostrando mucha gente, le está hablando mucho a la gente en sueños. O sea, eso se ha disparado de una manera. Yo sigo a un muchacho que se llama Kissinger Araki. Él es profeta y él explica tan bueno los dones y habla mucho de los sueños porque Dios le habla mucho a él en sueños. Y decíamos, sí, se ha disparado una cantidad de jóvenes predicando la palabra, hablando de los dones, o sea, y es verdad, ese versículo se está cumpliendo porque él dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Entonces yo te digo, si hoy en día alguien me dice a mí que sea serio en el evangelio, que de verdad se le ha metido con él, no, es que yo vi que Dios resucitó a X o Y, yo le creería, porque Dios es poderoso y para él no hay nada imposible. Y en estos tiempos, que ya está que se lleva a su iglesia y que él quiera como mostrarnos a nosotros para que estemos más firmes, pues bienvenidas esas señales y esos prodigios. En Efesios 3:20 dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. O sea, si nosotros pedimos un ejemplo, lo que pedimos pesa 5 kilos, Dios quiere entregarnos 10 kilos, 15, 20 kilos, Él quiere entregarnos mucho más. Él quiere entregarnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos.
porque Él es un Dios generoso y Él es un Dios que ama a sus hijos y más si esos hijos están andando en integridad. Ahora, miremos otra cosa. Si nosotros, por ejemplo, estamos orando por una persona para que sea sana y vamos a ver que se muere. Si estamos orando por un trabajo y orando por el trabajo que tenemos y vamos a ver que, pum, perdemos el trabajo. Si estamos orando por una persona está orando por casarse y tener hijos y nada de nada, pasa el tiempo y se está poniendo vieja y nada de nada. Entonces, eso no nos puede poner a nosotros a que paremos la oración ahí. Nosotros tenemos que seguir orando con fe. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que si esas peticiones no se respondieron, es porque Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. Y es quizás no nos lo dio tampoco porque nos estaba evitando un daño. Entonces siempre tenemos que estar pensando de esa manera y no coger y tirar la fe a un lado y decir, no, yo no sigo orando porque a mí no me han respondido. Entonces hay que seguir pidiendo con fe y si no resulta lo que esperábamos, tenemos que seguir confiando en el Espíritu Santo de que Él nos va a sostener y va a ser benevolente o bondadoso en su omnisciencia, o sea, en su conocimiento espiritual. Y como ustedes saben, en Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien. Entonces, listo, yo me la pasé pidiendo tal cosa, pero nunca me llegó. Bueno, de pronto fue que el hecho de no recibir esa respuesta obró para bien en mi vida. Y otra cosa que puede ser impedimento para que la respuesta se nos dé es, dice, desean lo que tienen, desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Hay gente que quiere conseguir las cosas en sus propias fuerzas. No se lo pide a Dios. Entonces vieron que fulanito tiene un carro último modelo y a mí me gusta ese carro y hasta van y mandan a matar al muchacho o le roban el carro porque lo obtienen en sus fuerzas, pero no se lo pidieron a Dios. Entonces, ese también es un impedimento y ahí también podemos hablar de la intención del corazón. Y ahí podemos ver que ese también puede ser un impedimento para que la oración que estamos haciendo, lo que queremos, esa oración no sea respondida. Bueno, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en las respuestas de la oración, de las oraciones? No, Entonces, dime, hijo. yo pienso que todo, pues, esta semana estaba en una conferencia con uno de los rabinos y sí decía que todo tenía que ver con la intención del corazón. O sea, que la mayoría de veces sí, siempre es con la intención del corazón. Porque mira, por ejemplo, si hay una persona, si esa persona que está pidiendo algo, pero no tiene un conocimiento de la palabra, él no lee Biblia, no está metido con Dios, y él no sabe que para cuando uno ora, en la oración tiene que tener fe, tiene que creer que Dios le va a dar lo que está pidiendo, de que tenemos que tener buenas intenciones en lo que estamos pidiendo. Si él no sabe nada de eso y pide ahí como a la chorota, como dicen por ahí, como que diciendo, yo pido esto y yo sé que me lo van a dar, no, de lógica, no va a recibir respuesta, porque de pronto hasta las intenciones de su corazón no son buenas y tampoco está pidiendo de la mejor manera, porque acuérdense en las clases pasadas que hemos dado, hay que ir con una actitud humilde, entendiendo que nosotros dependemos de Dios, no es que Dios nos deba nada a nosotros, debemos ir con una actitud reverente ante el Señor en la oración. Entonces, repasemos. Cuando las respuestas serían sí, y de inmediato se da la respuesta. La segunda es sí, pero a su tiempo. La otra es sí, para que aprendas de ello, que necesitamos a veces aprender lecciones. La otra respuesta es no, porque la actitud de tu corazón no es la correcta. Y la última es no, porque tengo un plan mucho mejor. Entonces, les voy a mandar las ayudas para que ustedes mediten en esas respuestas, analicen con sus
con sus oraciones cuando ustedes las han hecho y las respuestas que han recibido, a ver en qué se encasilla esa respuesta que han recibido, cuánto tiempo duró esa respuesta, si fue inmediata, si fue mucho después, o si todavía tienen oraciones que las están haciendo y no han recibido respuestas. Pero puede ser porque, mira, se ha aumentado tanto la maldad hoy en día que hay gente tan ilusa que cree que cuando pide diciendo, Señor, que fulanita le pase no sé qué, que a sutanita le pase no sé cuándo, o sea, que esas oraciones que las va a responder Dios si ahí se ve la intención del corazón, que es un corazón maldadoso, o por mucho que le hayan hecho daño, se ve entonces el deseo de venganza. Claro, Dios no va a contestar esas oraciones. Bueno, hasta ahí no tenemos preguntas, ¿cierto? Y entonces cuando uno pide más bien por justicia, entonces eso Exacto. sería como desearle algo malo a una persona, porque No, si mira, usted lo que mira la está pidiendo diferencia ahí. Mira la diferencia, muy buena la pregunta, mira la diferencia. Tú vas a orar porque alguien te hizo daño, ¿cierto? Y yo lo he hecho, yo he orado así, y yo le digo, Señor, hazme justicia. Yo no le estoy diciendo a Dios, haz esto, haz aquello, hazlo de esta manera, hazlo de esta otra. Yo no le estoy diciendo a Dios la forma, ¿sí me entienden? Yo le estoy diciendo, Señor, hazme justicia. Él mirará la forma como va a ser la justicia. Miren, y les cuento un testimonio preciso de eso. Cuando yo trabajaba en la policía, mi ex esposo, el papá de Daniela, estaba mal laboralmente. Entonces yo le dije al director de la escuela donde yo trabajaba allá en Barranquilla, le dije, mi coronel, usted me puede hacer un favor. Yo ya hablé con mi capitán, la de gestión humana, la de X oficina, y yo le pregunté a ella que si mi esposo podía dar clases aquí, porque él es docente. Entonces, a ver si usted, ella me dijo que hablara con usted, a ver si usted autorizaba de que él trajera la hoja de vida y cuando hubiera inscripción de docente, pues se le tuviera en cuenta. Y ella me dijo, claro, mi hija, claro, claro, tráigame la hoja de vida. Yo llegué esa noche contenta a la casa, eso fue un jueves, me acuerdo tanto, fue un jueves. Y llego yo le digo, sí, mi coronel dijo que sí, entonces empezamos a organizar la hoja de vida. Bueno, él todo contento empezó a organizar su hoja de vida. Y al día siguiente, que era viernes, allá siempre se hacía una cosa que se llama relación general, donde formaban a todas las compañías de estudiantes, formaban todos los cuadros de mando, todo porque iba a hablar el director de la escuela. Entonces él hablaba delante de todo ese poco de gente. Hablaba de temas, de cosas que se habían sucedido una semana, porque eso lo hacían todos los viernes. Se hablaban de cosas que habían sucedido, que había que corregir, de pronto algunos proyectos que él tuviera con la escuela o proyectos que ya se hubiesen cumplido y cosas así. Pero él tenía una manía y era que todos los viernes siempre hablaba de alguien, de alguna persona de la escuela, aunque no decía nombre, pero empezaba como a hablar ahí de la vida de esa persona o las cosas malas que hubiera hecho esa persona, digamos como un chismorreo ahí, pero no decía nombre, pero con las cosas que decía ya uno se iba imaginando quién podía ser. Y todos los viernes él siempre escogía una persona para ese cuento. Y ya a mí no me gustaba ir a esas relaciones generales porque yo sentía una carga, porque yo decía, este viernes será que irá a hablar de mí, será que irá a decir algo, de pronto algo malo que yo haya hecho, todo el mundo lo haya sabido y ahora lo va a exponer aquí. Todos los viernes para mí era una carga. Cuando llegó, preciso ese viernes empezó a hablar fue de mí. No dijo nombre y menos mal, cuando yo le pedí el favor de la hoja de vida para mi esposo, fue nada más entre él y yo, nadie más lo sabía. Y entonces llega y dice, sí, se casan con el primero que llega y después están pelando la cara para ir a pedir trabajo para ellos porque están pasando necesidades, porque el sueldo no les alcanza y empezó a rajar de esa manera. Ay, yo sentí un nudo en mi garganta y yo no veía la hora de que esa relación general terminara para irme al baño porque yo sentí un nudo en la garganta. Yo por eso le digo a los policías, si van a atender un caso a una casa, vea, pongan el ojo en la dueña de la casa, no en la sirvienta, no en la empleada. Y esos son los hombres. Y si son las mujeres, se casan con el primero que pase y terminan ellas manteniéndolos a ellos. Yo sabía que la vaina era conmigo porque yo fui la que le fui a pedir el favor de la hoja de vida porque yo le dije, la verdad, laboralmente, él no consigue trabajo, entonces aquí para que nos colabore.
Cuando terminó la relación, yo salí corriendo al baño y me puse a llorar. Mira, yo no era cristiana en ese tiempo, pero yo oraba en las noches. Y en la noche esa noche llegué y le dije a él, no prepares ninguna hoja de vida ya. Ay, que por qué no. Él salió con esto, mejor dejemos las cosas así. Mira, yo me acostaba y me ponía a orar y yo le decía, Señor, muéstrale a él qué es la humildad. Mira cómo le oraba yo, Señor, muéstrale a él qué es la humildad, porque él no sabe qué es la humildad. Él quiere mostrar delante de la gente que él es humilde, pero esa humildad que él muestra es ficticia, es supuesta, no es una humildad que le salga del corazón. Él se cree con el derecho de humillar a la gente. Él se cree, Señor, él se cree que Él es Dios, él se cree que Él eres tú. Entonces muéstrale qué es la humildad porque él no sabe. Y han de creer, muchachos, que en menos de un mes, él era teniente coronel. Él estaba esperando el poligrama o la presentación para ir a hacer curso para coronel full. Y él estaba feliz porque ya él se creía coronel full. Y le llega el poligrama dándole la baja. Imagínense. Y yo lo que le oré fue eso, Señor, muéstrale qué es la humildad. Y lo que hizo Dios todavía más. Recuerdo que le llega la baja y ese señor era llorando por toda la escuela, él y la esposa, llorando. Y yo estaba con 3 días de permiso y cuando yo llego me dice, Angélica, que tú eres la bandejera. Y yo, ¿y eso de qué no? Que están haciendo una ceremonia de retiro al coronel porque le llegó el retiro y le van a dar una réplica de la escuela. Y yo dije, ¿cómo así que le llegó el retiro? Me dijo, sí, le llegó el retiro. Cuando yo lo veo por allá, que ya yo tenía que llevarle la réplica como bandejera y lo voy llorando. Y yo me acordé de mis oraciones y dije, Señor, bueno, menos mal yo lloré fue en el baño. Nadie me vio. Pero lloraba por todos los rincones de la escuela, todo el mundo viéndolo llorar a él y a la esposa porque no iba a hacer curso para coronel full, sino que lo habían retirado de la institución. Y más adelante, como a los 3 días, cuando llegó el otro coronel que le iba a recibir, eran como las 8 de la noche y entré a la oficina donde trabajaba el director. Ahí a la secretaría entré y la puerta de la oficina de él estaba entreabierta y lo escucho clarito hablando por teléfono pidiéndole a alguien en Bogotá que le diera trabajo para él dar clases en una universidad en Bogotá. Y el del otro lado de la línea le decía que no le podía recibir la hoja de vida para que él diera clases en esa universidad porque él no tenía un título de licenciado, él no tenía ningún pregrado. Ah, pero es que yo soy administrador policial. Y el otro le decía, pero es que tú sabes que administrador policial no sirve para nada fuera de la policía, eso te sirve dentro de la policía, pero afuera no. O sea, lo mismo que yo le pedí a él para mi esposo, él se lo estaba pidiendo a esa otra persona por teléfono en Bogotá. Y yo cuando salí de ahí, yo salí llorando, pero llorando y miré al cielo y dije, verdaderamente, Señor, tú existes, tú existes. De verdad hay un Dios en el cielo. Y yo lo único que le dije fue, muéstrale qué es la humildad. Hoy yo cuando oro, yo le digo, Señor, hazme justicia o haznos justicia. Ya, Él verá cómo la hace. Él verá cómo la hace. Yo no le dije a Dios, Señor, quítale el trabajo para que Él conozca la humildad. Yo no le dije eso. Ya Dios miró cómo le mostraba la humildad. Sí me hago entender, pero sí. Dice la Biblia que hay mucha gente en este momento clamando justicia, gente que ya está muerta, está clamando justicia. Porque mucha de esa gente de pronto estaban caminando en los caminos rectos de Dios y alguien los mató, alguien les hizo daño, ¿sí me entiende? Y por eso murieron. Y sus espíritus en este momento, sus almas están pidiendo justicia. Están pidiendo que Él venga a hacer justicia a toda la tierra. Dice la Biblia, que hay muchos santos pidiendo justicia. A nosotros sí podemos orar diciendo, Señor, haznos justicia. Ya Él verá cómo la hace. ¿Sí me hago entender? Señora. Bueno, hija, entonces, en la oración hay unas posturas, incluso están documentadas en la Biblia, vamos a decirle algo rapidito, y dice que en el enfrentamiento, si hablamos en lo terrenal, ya hablando de guerra, de combate, también se dan unas posturas. Aquí les muestro yo varias posturas de rodillas, posición
esta que está arriba que es tirado en el suelo, y esta otra que es de pie. Entonces dice que en el enfrentamiento al enemigo son necesarias esas posturas. ¿Por qué? Perdón, cuando vamos a disparar, esas posturas nos permiten estabilidad, un mejor control del arma, buena puntería y nos ayuda a reducir silueta. O sea, reducir silueta es que el enemigo, cuando nosotros disparemos, no nos vea y nos dispare en esa misma dirección donde estamos nosotros, sino que estemos por ahí agachaditos, así que no nos veamos de a mucho. Entonces, si nos vamos a la cuestión de las posturas de la oración, hay 7 posturas que menciona aquí, vamos a decirlas rapidito. Está la primera, es inclinarse, que esa posición de inclinación o de postración es una expresión física de honor y lealtad. Cuando nosotros nos vamos a Éxodo 25, ¿se acuerdan que le decía al pueblo de Israel? No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tuyo, soy Dios celoso. Se está refiriendo a que no se arrodillaran, no se inclinaran delante de las imágenes, de las esculturas, de esos dioses falsos. Eso les estaba diciendo él. ¿Por qué? Porque esa inclinación expresaba honor y lealtad. ¿Y cómo tú le vas a ofrecer honor y lealtad a un Dios falso que al Dios verdadero? Entonces, la acción de inclinarse estaba asociada con la adoración, por eso él les prohibía a ellos que se inclinaran delante de esas imágenes. Entonces, nosotros vemos que aquí en Salmo 55.7 dice, gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Esto lo escribió David en el Salmo. Y se habla de que el arrodillarse es una postura apropiada para la oración. Incluso la inclinación de la cabeza, cuando nosotros estamos orando, le comunica a nuestra mente que nosotros estamos hablando con aquel a quien le hemos prometido toda nuestra lealtad. Entonces, nosotros, esta es una postura. Dice ahora, Salomón había hecho una plataforma de bronce de 2 metros con 30 centímetros de largo, 2 metros con 30 centímetros de ancho y 1 metro con 40 centímetros de altura. Y la había colocado en el centro del atrio exterior y se había arrodillado a orar. Entonces, aquí nos habla de que el arrodillarse es una expresión, es una postura de la oración. Vamos a ir más rapidito porque el tiempo se nos está acabando. Cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, cuando estaba en Nabucodonosor, él fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que orientaban hacia Jerusalén, y él oraba 3 veces al día. Y a pesar de que habían firmado esa ley, porque esa ley decía que solamente se debían arrodillar frente a esa estatua de Nabucodonosor, él, exponiéndose a que lo mataran, él se iba y se arrodillaba y se ponía a orar 3 veces al día a Dios. Entonces, el inclinarnos es una expresión de lealtad, de honor y de adoración a nuestro Dios. ¿Qué es el postrarse? Las posturas de inclinación son las que tenemos al lado izquierdo, donde está la señora y el militar arrodillado. Y en la de postración es las que tenemos a la derecha. El de postrarse es inclinar la cabeza, es arrodillarse, inclinar la cabeza y llevar la cabeza hasta el suelo. Eso es postrarse. Y a veces nosotros inclinar la cabeza, arrodillarnos, ¿cómo le digo yo? O sea, como que no es suficiente para nosotros mostrarles a Dios o reflejarle a Dios lo que sentimos. Hay gente que está tan metida en la presencia en ese momento que va y se postra, o sea, va y pone hasta la cabeza ya en el suelo. Entonces, aquí vemos ejemplos, por ejemplo, al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Eso habla de cuando Moisés bajó del monte Sinaí, y el Señor descendió en una nube alrededor de Moisés en el monte Sinaí. Entonces Moisés corrió y se apresuró a inclinarse a tierra. Cuando dice inclinarse a tierra es que se postró y adoró a Dios.
También vemos aquí en Nehemías 8:6 cuando dice, entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. O sea, postrarse es colocar rostro en tierra. Y aquí dice, Padre mío, si es posible, aquí es Jesucristo, que él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Aquí está hablando de Jesús. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces aquí está hablando de que Jesús también se postró ante el Padre. O sea, el postrarse es, porque a mí me ha pasado cuando he estado en ayuno, es como que tú estás tan metido en la presencia de Dios y llevas eso, ese quebrantamiento te lleva a postrarte, te vas mucho más allá de una simple inclinación o de una simple arrodillada. Es mucho más reverente para Dios. Otra postura son las manos levantadas, muchas oraciones, incluso que nosotras veces estamos en el ayuno allá donde mar y estamos escuchando una alabanza, alzamos las manos, nos nació levantar las manos y entonces nosotros oramos de esa manera. Hay otros que extienden las manos hacia los lados y las abren, todos los brazos los abren. Entonces, esto también indica reverencia a nuestro Dios. Ahora, miren algo que me llamó la atención. Dice que la idea de cruzar las manos, o sea, cuando nosotros ponemos una mano frente a la otra o de entrelazarla, dice que sí, es significativa, pero eso tiene, o sea, es reciente, o sea, según en la Biblia, no, como que en ese tiempo no se usaba esa forma de, de colocar las manos, porque la que más se veía en la Biblia en los tiempos anteriores era la de levantar las manos. Y me se acuerdan el ejemplo aquí abajo donde está Moisés con las manos levantadas y al lado está Aarón y está Ur. Eso es una batalla que ellos tuvieron con los amalecitas y Moisés oraba con las manos levantadas a Dios. Cuando él levantaba las manos, el pueblo de Israel iba ganando en la batalla y cuando él bajaba las manos porque ya estaba cansado, iban ganando los amalecitas. Entonces, aquí es una muestra también de que en la Biblia se usaba mucho la levantada de manos, las manos levantadas. Entonces, miremos en Salmo 141, dice, acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. En 1 Timoteo dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Esto lo dijo Pablo. Esto en lo que es a las manos levantadas. En la mirada elevada, que ya vemos al lado derecho, la señora que está mirando hacia, las dos señoras que están hacia arriba orando, a veces nosotros cuando oramos cerramos los ojos porque queremos como concentrarnos más, limitar las distracciones, ¿cierto? Pero también el hecho de nosotros colocar la mirada hacia el cielo también es un acto de referencia a nuestro Señor. Jesús incluso también hizo esto, de levantar sus ojos y mirar al cielo. Así que corrieron la piedra a un lado, entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Aquí es Jesús el que está alzando la mirada al cielo. Y en Lucas 9:16 Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Esa es otra forma. Yo creo que todas estas formas las hemos usado en algún momento. Otra forma es la del silencio. Acuérdense que también nosotros con el silencio en medio de la oración podemos estar haciendo que sea Dios el que nos hable a nosotros, a nuestro corazón o a nuestro espíritu. Entonces dice que a veces es bueno quedarnos quietos y dejar que Él sea el que nos hable o que Él se muestre a nosotros como es Él. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. En esta dice, espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. ¿Sí? Cuando seamos vituperados por alguien, es mejor uno guardar silencio cuando estén lanzando calumnias en contra de nosotros, inventando cosas que no son. Mejor quedémonos callados y dejemos que sea Dios el que nos dé la victoria en esa batalla. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio.
y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Aquí se refiere a Ana. Ana fue la mamá de Samuel el profeta. Ella no podía tener hijos y ella se fue al templo y se puso a orar en el templo pidiéndole a Dios un hijo. Pero ella, cuando oraba, ella movía solamente los labios, no salían palabras. Entonces Elí la vio y pensó que ella estaba ebria, pero no, ella era adolorida porque quería un hijo y ahí le estaba pidiendo a Dios que se lo diera y más adelante él le dio a Samuel. Otra forma de postura es las voces elevadas. Entonces, junto con las manos y los ojos elevados al cielo, también la Biblia nos exhorta a levantar nuestra voz al Señor en oración. Por ejemplo, a mí se me da mucho cuando estoy orando y tengo las alabanzas así en altavoz. Ahí sí llega el Espíritu Santo y me enciende y empiezo a orar en voz alta. Dice, oh Señor, clamo a ti, por favor apresúrate, escucha cuando clamo a ti por ayuda. Clamar ya es hablar. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Miremos este último con clamor. Cuando oramos también lo podemos hacer clamando. Dice que cuando nosotros clamamos es como cuando hay un dolor grande, como cuando estamos tan quebrantados, tan dolidos. Y dice que hacemos un sonido como el de un animal en peligro o estamos gimiendo con el espíritu y estamos profundamente conmovidos. O cuando estamos llorando, pero llorando como niños chiquitos, con ese dolor, con esa tristeza, eso es clamor. Dice que es algo intenso y es algo estridente, es algo pesado y también es algo sincero. Miren al viejito cómo está clamando allí. O sea, incluso sin decir palabras nosotros podemos estar clamando, porque con el solo llanto y el solo dolor que estamos sintiendo en ese momento, y miren con sus manos, sus brazos abiertos, ya eso es un clamor, ya Dios lo interpreta, ya el Espíritu Santo lo interpreta y ya sabe qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Miren la señora que está adelante con esos brazos abiertos y con su boca abierta clamando. O sea, ya eso es algo que lo ha tomado a uno el Espíritu Santo o que uno está sintiendo un dolor muy grande y esa es la manera de desahogarse con Dios. Y mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Aquí se ve que el Señor tiene una angustia grande. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Hasta el mismo Señor Jesús oró con reverencia. Y por último, aquí les dejo la conclusión, como les voy a enviar las ayudas, ahí la van a poder leer. Simplemente quiero decir algo y es que la postura no es lo más importante, para que no se vayan a casar con la postura. Ay, es que si como no me postré, sino que nada más me arrodillé, entonces yo por eso no escucho mi oración. No, señores, eso no es algo obligatorio ni prescrito que ya esté impuesto, no, no. Usted toma la posición, la postura en el momento que esté orando, hasta inconscientemente. Pero que sea que esa postura que usted tome, yo me imagino que la postura que uno toma siempre es como la que le da más libertad para uno orar, para uno sentirse, mejor dicho, en confianza con Dios. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a estas posturas que están aquí que les mencioné, miren las posturas de ustedes y consideren sus propias posturas, porque a veces podemos hacer posturas que son irreverentes a la presencia de Dios. Y por último, la tarea, ahí están 5 preguntitas de la tarea para que las respondan y me envíen las respuestas al WhatsApp. Eso es todo por el día de hoy, para que no se nos vaya a acabar la horita del Meet. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mari, si nos va a aportar algo. No, de que en verdad cuando uno ora definitivamente es un deleite, uno saber que puede contar con Dios, que Él está ahí, como dice la palabra, como poderoso gigante. Las respuestas más lindas es en oración. A veces usted lee la palabra y como cuando ora, ya el Señor le está haciendo que esa palabra se vuelva viva, porque uno le está reclamando esas promesas que dicen ahí. Entonces, ¿quién más que el mismo Espíritu Santo que nos ayuda a orar como conviene y que nos ayuda verdaderamente en esa tarea de la oración? Porque mira, hasta el Señor Jesucristo necesitó orar para ir a la cruz.
porque él en sus fuerzas no fue capaz. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar orando continuamente con toda oración y súplica en el Espíritu, incluso con quebranto, porque nada más ahorita el Señor me quebrantaba con un señor que dijo que había sacado una hoja de vida, pero la escribió de su puño y letra y la clavó en los postes y la marcó en diferentes lugares de su barrio y la sacó hasta cierta parte y la gente que pasaba y los camioneros decían, pero ese señor, y dijo, no, él con su propia letra la sacó. Y yo sentía como unas ganas de llorar por ese señor, porque él decía, yo sé ordeñar vacas, yo sé sacar leche, hacer quesito, y yo quiero trabajar y no tengo la posibilidad. Entonces yo también me imagino de que hay personas que creen que tienen que orar bonito, con palabras elocuentes, con palabras bien expresivas que Dios las va a escuchar. No, Dios escucha a la persona que se humilla delante de él con un corazón quebrantado. Por eso que dice que el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Y él también se va a encargar de los enemigos, porque muchas veces yo le estaba pidiendo al Señor que me hiciera justicia ante un enemigo, pero me puse a comparar y dije, pero si la persona que me está haciendo esto no es justa, yo mucho menos. Y la Biblia dice que Jesucristo me hizo justa delante del Padre. Entonces pedí misericordia para cada uno de los dos. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tiene que hacer, esa es la justicia divina. Entonces los invito a que hagamos ese ejercicio de la oración y que cada día nos dispongamos, miremos el ayuno del martes, también sería eso, una oración verdaderamente con ayuno y oración para que el Señor quebranta todas esas obras de las tinieblas que hayan en nosotros y nuestra familia. Amén, que así sea. Bueno, ¿quién nos despide con oración? Jay. Daniela, regálanos una pequeña oración, hija. Aló. Hola. Hola, Hola, Jay, la esperamos. Sí, qué pena, era que no encontraba el Ah, bueno. no encontraba el micrófono. Este celular se me va por un lado y se me va por el otro y no lo encontraba. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por estos espacios, Señor, que son de enseñanza, para aprender más de ti, Señor. Gracias por la vida de Angélica, de Mari, de Dani, de cada uno de los que estamos en el grupo, Señor, porque todos son un granito de arena para apoyarnos, para enseñarnos, para aprender de cada uno. Gracias, Señor, porque los usa, Señor, como ese vaso, Padre, para que nosotros también crezcamos cada día más, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Padre, porque siempre estás allí delante, o sea, de la mano, tendiéndonos la mano, Señor, para que nosotros caminemos contigo y no desfallezcamos, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas malas que hacemos a diario en nuestro vivir, cuando pecamos por medio de pensamientos, Señor, también de obras, nuestros actos, Padre amado, porque a veces también lastimamos a los demás con nuestras actitudes, con palabras y no nos damos cuenta, Señor, porque a veces decimos las cosas y creemos que están bien hechas y resulta que estamos lastimando a los demás también. Padre, te pedimos perdón por todo eso. Te pedimos que cada día nos des llenando de sabiduría, que cada día el anhelo sea por tu palabra, sea cada día más, porque entre más te conozcamos, Señor, se cumple lo que dice en tu palabra, Padre, en Santiago, que el Señor, o sea, cuando uno más lo busca y se mantiene fiel acerca de Él, el diablo huye, o sea, entre más nosotros lo recitamos, el diablo huye. Y la única forma, Padre,
de que nosotros que avancemos contigo, Señor, y nos mantengamos firmes en la roca, es a través de tu palabra, Señor. Que cada día tú nos estés dando más conocimiento, que cada día nos enamoremos más de ti, que cada día tú, Señor, le des mucha sabiduría a los maestros de acá del grupo, Señor, que los seas usando muchísimo, Padre, transmitiendo tu palabra para que nosotros crezcamos cada día más, Señor, y que nos des el valor, Padre, para hablarle a otras personas, Señor, para que también busquen de ti, Señor, porque de ti, solamente a ti es que necesitamos, Padre, para que todas las personas encuentren la luz, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y hay muchas personas, Señor, que te necesitan, Padre, que te necesitan así como nosotros te necesitamos todos los días para no desfallecer, Señor, porque tú eres nuestro sustento, nuestro aliento. Padre, en tus manos colocamos a nuestros hijos, a los hermanos, a los sobrinos, nuestra familia, Señor, a cada uno de los miembros de las personas que están en este grupo, Señor, y a cada uno de sus familiares, Padre. Bendícenos, protégenos y guíanos siempre, Padre amado. Amén y amén.